Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas de salud, de prevención, de cómo cuidarnos, ¿no es cierto? Y de recomendaciones sobre todo para evitar desarrollar alguna enfermedad, desarrollar algún problema que nos pueda alterar nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Siempre tratamos de buscar temas sensibles, temas que ustedes nos piden y bueno, tuvimos la particularidad que en octubre, y lo habrán visto mucho porque es un tema muy, así como de importante, mediático también, y octubre prácticamente se trata de hablar del cáncer de mama, ¿no es cierto?, de la prevención, el mes rosa también como se lo llama, así que bueno, por cuestiones ustedes vieron que tuvimos algunas interrupciones con el tema de los partidos, la Copa Libertadores, tuvimos que en fin, reacomodar los programas y bueno, cuando nos dimos cuenta se nos fue octubre, pero no podíamos dejar de hablar de este tema que es tan sensible, de un tema que lamentablemente, ¿no es cierto?, una enfermedad que va en aumento, de que es cada vez más frecuente, pero también es, así como es importante el caudal de gente que va teniendo la enfermedad, es también muy importante, son importantes las medidas de prevención, los medios diagnósticos, cómo se ha avanzado en el tema de prevención sobre todo, ¿no es cierto? Por eso hoy convocamos para hablar hoy exclusivamente de este tema de cáncer de mama y sobre todo de prevención, de qué es, de cómo prevenirlo, cuáles son los controles, hacerlos en el momento adecuado, ni antes ni después, cuando corresponda. Hoy hemos convocado a una especialista en el tema, hoy nos va a acompañar la doctora Laura Ruiz Díaz. Ella es especialista en mastología. Ustedes saben que mastología es todo lo que se dedica al estudio y las enfermedades de la mama o de las mamas, ¿no es cierto? La doctora Ruiz Díaz, bueno, ya ha estado en oportunidades anteriores en nuestro programa, pero siempre tenemos cosas para añadir, para actualizar, para agregar. Así que les comento las inquietudes, las dudas que tengan, como siempre, se van a poder comunicar con nosotros vía WhatsApp, ¿no es cierto?, al teléfono que figura en pantalla, al 3765-183000 y trataremos de responder sus inquietudes. La doctora Laura Ruiz Díaz, como les decía, es mastóloga. Ella se desempeña en varios lugares, está en el Sanatorio Boratti, también está en Daneva y también está en el servicio de programas especiales del IPS, ¿no es cierto?, el Instituto de Previsión Social, en temas relacionados a su especialidad también. Así que, doctora, buenas noches por estar acá, es un placer que nos acompañes. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y la verdad un gusto volver a la casa y conocer la parte nueva que no la... Sí, estamos un poquito mejor ahora. No la conocía, así que muchas gracias por la invitación. No, al contrario, el gusto es nuestro, doctora. Bueno, como bien lo decía, doctor, el tema de mamario, el de cáncer de mama en sí, es un tema muy sensible, muy actual, muy prevalente y la verdad que octubre fue un mes muy intenso, sobre todo porque Misiones se vistió de rosa. Año tras año, todas las instituciones, tanto públicas o privadas, se suman a la idea de la prevención, que justamente es el tema de este programa. Sí. Y de la idea de varios programas e instituciones que siempre lo ideal es llegar a tiempo, llegar con un diagnóstico precoz que pueda determinar un tratamiento oportuno a esta enfermedad, que la verdad es muy prevalente y en el mundo ocupa el primer lugar, tanto en varios países. La última publicación que tenemos de la Organización Mundial de la Salud data del año 2022. 2022. Sí, 2022, que a través de Globocam, que es una institución que nuclea todas
las estadísticas a nivel mundial de cáncer. Hizo su última publicación en el 2022, donde mostró la prevalencia del cáncer de mama a nivel mundial, y ahí mostró 2.3 millones de mujeres por año tienen la enfermedad según esa estadística. Lo que representa la primer causa de cáncer en la mujer a nivel mundial, y también, lamentablemente, en muchos casos, la primera causa de muerte en el mundo. Y bueno, la Argentina no está ajena a esto. Ajá. Y también en la Argentina ocupa el primer lugar según esa publicación del 2022, donde más de 2.600 casos, 26.000 casos al año. ¿Por año? Sí. Creo que nuevos casos, ¿no es cierto? Sí, traje una publicación de esto, sí, para ir mostrándolo después, para que sí, el público lo vea. Y bueno, y también en Misiones ocupa el primer lugar de casos de cáncer. Sí. En Misiones también el cáncer de cervix va a representar... Esto, ¿no? Es lo que nos contabas. Eso es lo que le estaba diciendo. Sí, 2.3 millones de casos por año, esa es la publicación. Y lo interesante de este flyer, sí, es que están representados en colores, que se va a ver muy bien en las pantallas, en el anterior, ahí, donde en los lugares más oscuros están los sitios donde mayor cantidad de casos de cáncer de mama hay en el mundo. Y ahí se observa que en América del Norte, en Europa, están los sitios con un color más oscuro. En Sudamérica el primer lugar va a ser Uruguay. Uruguay. Sí. Y también, como ven, Argentina está en un color oscuro. Sí. O sea que compartimos ese privilegio, por decirlo, triste privilegio, a nivel mundial de estar dentro de los países con mayor prevalencia de cáncer de mama a nivel mundial. Y en la siguiente podemos ver que tenemos representado también la estadística de todos los cánceres en la mujer, y el rosado, como ven en el gráfico de tortas, sí, en la parte rosada representa a la cantidad de casos de cáncer de mama en la mujer. El área gris es la suma de varios cánceres, por eso no es representativo. El área rosada es el área donde mayor cantidad de casos hay de mama, con lo cual ahí tenemos publicado 21.630 casos por año en Argentina. Es muchísimo. Es muchísimo. Esa es la última publicación que tenemos. Y también en Misiones ocupa un lugar muy importante. Por ejemplo, dentro del Instituto de Previsión Social hacemos una estadística año a año de todos los casos que fueron operados por esta patología, cáncer de mama, y en el año de julio del 2023 a julio del 24 fueron realizadas aproximadamente 87 cirugías por esta enfermedad. Y en su mayor porcentaje los casos quirúrgicos fueron de cirugías conservadoras, o sea que se preservó la mama. Lo cual también nos habla de que gracias a todas estas campañas que estamos llevando adelante en la provincia, entre todas las instituciones públicas y privadas, esta concientización da sus frutos. ¿Por qué? Porque la idea siempre es hacer una cirugía que preserve el órgano, y esto nos está hablando de que estamos llegando en una etapa precoz. Bien. Eso es el fundamento y también el por qué es tan importante hacer campañas y hacer ese cambio de mentalidad. O sea, que tenemos que ir a hacer la mamografía, que tenemos que hacer los estudios a tiempo. Y muchas veces hablamos, y eso estoy recalcando bastante, muchas veces hablamos de
de por qué se produce el cáncer, qué es el cáncer en sí, qué es el cáncer de mama y todos los cánceres en realidad. Y bueno, para que los que nos están viendo tengan una idea en un lenguaje fácil. Sí, esa es la idea. Sí, en un lenguaje fácil. En el organismo nosotros tenemos células que a lo largo de nuestra vida van a sufrir alteraciones, cambios. Son células que tienen un tipo de defecto que nuestro sistema inmunológico lo saca de circulación. ¿Sí? A través de ciertas células que están encargadas en nuestro organismo de sacarlas, a estas células que están alteradas para que no se reproduzcan, las saca de circulación. Hay en ciertas ocasiones donde este mecanismo falla y estas células siguen en nuestro organismo y se multiplican en forma exponencial y esto es un tumor. Ajá. Esto es lo que va a dar origen a un tumor. Sería una falla en nuestro propio sistema que hace que estas células que están alteradas no sean reconocidas como alteradas y se multiplican en forma exponencial. Eso sería un tumor. Sí. Y esta es la explicación, digamos, para el cáncer de mama y para otros y la mayoría de los cánceres, ¿sí? O sea, sería una falla. ¿Y por qué? Otra pregunta que siempre me hacen es ¿por qué? ¿Cuál es la causa por la cual se da el cáncer de mama? Y tenemos que tener en cuenta algunos porcentajes en la cabeza muy importantes y uno de ellos es que también hay un flyer que traje, que solo al 5 al 10% de los cánceres de mama es de tipo hereditario. Esto que vemos acá. Ahí lo vemos. Sí. El 5 a 10%. Claro, porque uno dice, o tiene en mente de que, bueno, si mi mamá lo tuvo, si mi abuela lo tuvo, necesariamente yo... Claro. Hay un determinado porcentaje y hay otro que no tiene nada que ver con esto. Hay otro que no tiene nada que ver. Solo al 5 al 10% va a ser el de tipo hereditario, sí, donde generalmente se asocia a otros tipos de cánceres, por ejemplo el cáncer de ovario, son los cánceres heredofamiliares. Sí. Son un grupo de cáncer. Bien. Y esos son los que se van a transmitir de generación en generación. Bien. No va a saltar generaciones y es lo que detectamos a través de los estudios genéticos. Bien. Donde existe una mutación que va a transmitir esta alteración a varios miembros de la familia y hacen de que esta persona tenga una mayor predisposición que la población en general. Es muy importante, creo que esto, ¿no es cierto? Porque, a ver, si yo dispongo de esa información, si mi médica dispone de esa información, si yo paciente dispongo de esa información y sé que tengo esa predisposición, esa tendencia, obviamente que voy a tener que tener las alertas muy altas, ¿no es cierto?, para actuar a tiempo, para accionar a tiempo, tanto el médico que me atiende como yo, como un futuro portador o desarrollador de la enfermedad, ¿no? Exacto, y esa paciente o ese paciente, porque eso también es importante destacar, que el cáncer de mama no es una enfermedad de mujeres, que los hombres también tienen cáncer de mama y esto es importante educar a todos para que sepan de que el hombre puede desarrollar la enfermedad. Sí. Está muy relacionado a este 5 a 10%, porque cuando un hombre desarrolla cáncer de mama ya abrimos mucho los ojos porque posiblemente sea el portador de una mutación. De una mutación. Entonces, tenemos que estar atentos a que los hombres que si se palpan algún nódulo, tienen algún síntoma mamario, sale sangre por pezón, tienen que concurrir al mastólogo. Eso tienen que saberlo. Son síntomas que puede tener el hombre. Son síntomas que puede tener el hombre. Puede palparse un nódulo, puede tener alguna secreción por el pezón. Sí, totalmente, porque el hombre tiene glándula mamaria y puede desarrollar la enfermedad. Entonces, muchas veces me explican cómo se desarrolla el cáncer en el hombre, es peor, no, es la misma evolución. Lo que cambia acá
es que el hombre, como muchas veces no tiene incorporado de que puede tener cáncer, concurre en forma muy tardía a la consulta. Seguro, y seguro. Eso es lo que va a determinar el pronóstico. No porque sea hombre va a ser peor el pronóstico, sino el momento Sí, el momento de la consulta. Claro. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual nosotros como pacientes podemos cambiar la evolución natural de la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo una persona que concurre en un estadio precoz, donde la evolución va a ser a otra persona que concurre en un estadio tardío, avanzado, donde la evolución necesariamente va a ser otra. Entonces nosotros como pacientes también podemos cambiar la evolución de la enfermedad concurriendo en forma precoz, haciendo nuestros estudios, determinando, o sea, si hay algo, que eso después voy a retomar es lo que estábamos hablando hoy, si nos tocó estar dentro de ese porcentaje de pacientes que va a tener cáncer de mama, tenemos que hacernos el diagnóstico cuando es todavía pequeño, cuando el tumor es chico. Entonces la evolución es otra. Bien. Volviendo a lo que estábamos hablando, y dijimos que ese 5 al 10% es de causa genética, hereditaria, y ese es un factor que nosotros no podemos modificar. Hagamos lo que hagamos, eso está en nuestro ADN, no lo podemos modificar. Tampoco podemos modificar el hecho del sexo femenino, que es el sexo que tiene mayor predisposición. El hecho de ser mujer ya nos predispone más que a los hombres. Sí. La edad también, porque a mayor edad, mayor porcentaje de pacientes con cáncer de mama. El pico de incidencia es más en mujeres mayores. Entonces, solo ese 5 a 10% está dentro del genético. Hay aproximadamente un 25 a 30% que el 5 al 10%, perdón, era hereditario. Hay otro porcentaje que es genético, que no está transmitido necesariamente de generación en generación, pero es una causa genética. Y el mayor porcentaje se da en casos de cáncer de mama de tipo esporádico, es decir, que no tiene una causa aparente. Ajá. No tenemos familia con cáncer, no hay nadie con cáncer, nada, indagamos en la historia clínica y nadie tiene. Y ese también es un error habitual. Bueno, mi mamá no tuvo, mi papá, nadie tuvo, entonces yo no voy a tener, con lo cual no me hago la mamografía. Exacto. Entonces ese también es un error frecuente. Por el cual se llega tarde. Por el cual se llega tarde. El mayor porcentaje, nadie en la familia tuvo nada, ningún caso. Y justo le tocó a esa paciente. Está bien. Entonces ahí tenemos que actuar con todos aquellos factores que sí podemos modificar nosotros. Y uno de ellos es, por un lado tenemos aquellos que están relacionados al estilo de vida. Los hábitos. Los hábitos. Y en los hábitos estamos hablando de la alimentación, y acá está el flyer que nos muestra la relación del tabaco con el cáncer de mama, que ya está descrito, sí. Porque muchas veces relacionamos al tabaco solo con el cáncer de pulmón. Exacto. Y el tabaco está relacionado con todos los cánceres, todos los conocidos hasta ahora, incluso el de mama. Sí. También el alcohol. Ajá. Ya hay publicaciones que lo asocian, hay publicaciones que hablan de el consumo de una copa de alcohol todos los días ya aumenta la predisposición al cáncer de mama. Sí. La comida, y la comida está muy relacionada con el aumento de peso. Ajá. ¿Y por qué el aumento de peso? Porque el aumento de peso, sobre todo en la mujer posmenopáusica, o sea, ahí va a tener un rol preponderante la grasa periférica en la mujer posmenopáusica. Sí. ¿Y por qué? Porque va a ser fuente de una hormona que es el estrógeno.
La mujer posmenopáusica ya no tiene estrógenos de origen ovárico. Entonces, el estímulo constante va a venir de la grasa periférica. Y eso va a actuar a modo de una glándula productora de hormonas. Sí. Y por eso ahí hablamos con respecto al peso, no de estética, sino de salud. Sí. Sí, uno diría qué tiene que ver la alimentación con el cáncer, pero lo vimos en este año, sobre todo, con todos los colegas y especialistas que han ido viniendo al programa. Lo que hemos visto es que, digamos, la alimentación, los hábitos el estrés, el mal dormir, el tabaco, el alcohol, un poco están jugando para todas las enfermedades, ¿no es cierto? Se está hablando mucho de la medicina del estilo de vida, de cómo influye en la diabetes, en la hipertensión. Uno antes pensaba que eran en 2 o 3 cosas, pero no, evidentemente pensar de que el comer mal puede generar un cáncer de mama es algo que llama la atención, pero son cosas que uno va viendo y van apareciendo, ¿no es cierto? Exacto. Está asociado todo se va relacionando los factores. Y eso es algo que está en nosotros modificarlo. Seguro. Y después hablamos de los factores secundarios. Y acá hablamos sobre todo de 3 básicos, que va a ser el autoexamen mamario y los medios de diagnóstico por imágenes. Bien. El autoexamen mamario. El autoexamen sigue siendo mamario. Tan recomendado como nunca siempre. Perdió vigencia. Sí. ¿No? El autoexamen mamario, el objetivo fundamental del autoexamen es conocernos, que la mujer se reconozca, que sepa cómo son sus mamas, entonces ante el mínimo cambio lo va a detectar. Bien. Y acá estamos hablando de un autoexamen mensual y cuando lo iniciamos y precozmente, 20 años. Está bien. Quede claro que cuando decimos autoexamen mamario no es que tengo que ir al médico una vez al mes. No. Es conocer, empezar a determinada edad y una vez al mes proponerme, autoexaminarme. Palparnos. Usando la yema de los dedos, que es el área más sensible de las manos. El movimiento es como si tocáramos un piano. Sí. Y el movimiento es como muestra, no sé si se ve la figurita, es en forma concéntrica, colocando la mano detrás de la nuca. Sí. Concéntrico, también radiado hacia el pezón. Y la última parte del examen es colocar el pezón entre los dedos y con un movimiento muy suave hacemos una leve presión para determinar salida de algún tipo de secreción que tengamos en el pezón. Correcto. Y que no nos dimos cuenta. Y siempre recomiendo, y bueno, las publicaciones lo recomiendan, la palpación extenderla hacia la axila. Porque muchas veces los nódulos no están solamente o no están en la mama y nosotros no palpamos nada en la mama, pero sí se encuentra en la axila donde tenemos ganglios, por ejemplo, y se puede manifestar de esa manera con los ganglios aumentados de tamaño. El examen se recomienda que sea acostada y sentada. Y lo podemos hacer en la ducha, cuando nos estamos poniendo crema frente al espejo. Tenemos que estar atentos a todos esos cambios que se pueden dar, la piel, la coloración de la piel, la forma del pezón, si siempre estuvo para afuera o el pezón también estuvo para adentro y antes era para afuera. Entonces, comenzarlo, ¿a qué edad dijimos? A los 20 años. A los 20 hay que comenzar y a partir de ahí una vez por mes. Una vez por mes. Esa sería la primera parte de nuestro estudio. Después viene un estudio que hasta ahora continúa siendo el número 1 en el mundo como screening o detección de cáncer de mama, que es la mamografía. La mamografía. Sí, todavía continúa siendo el primero. ¿Y por qué continúa siendo el primero? Porque ha demostrado una disminución de la mortalidad por cáncer de mama.
¿Y por qué una disminución de la mortalidad? Porque tiene la capacidad de detectar un tipo de lesión que es el tipo de lesión con el cual muchas veces se inicia, o es la primer imagen que tenemos ante un cáncer de mama, que son las microcalcificaciones. Eso se ve en la mamografía. Eso se ve en la mamografía. La mamografía detecta las microcalcificaciones, que es una forma inicial de llegar a esta enfermedad, con lo cual volvemos a lo que dijimos al principio. Sí. Si lo detectamos en una forma precoz, la evolución de la enfermedad va a ser otra. Entonces, si lo detectamos cuando se está iniciando en forma de micro, estamos llegando bastante a tiempo. Bien. Y ahí surge también el tema de cuándo me hago la mama. ¿Cuándo? Es la pregunta siguiente, ¿no? Sí, ¿Cuándo me hago la mama? mamografía? Y eso está relacionado con la edad de presentación del cáncer de mama. Si bien impacta una mujer joven que tiene cáncer de mama, no es lo habitual, no es el mayor porcentaje. El mayor porcentaje se va a dar entre los 50 y los 70 años, con lo cual el screening se inicia 10 años antes de ese pico, por eso empieza a los 40. Está bien. La Sociedad Argentina de Mastología recomienda la primer mamo a los 35 años. Sí. Si esa está bien, la siguiente sería a los 40 y de ahí una por año. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mujer pueda ir a hacerse la mamografía. No hay límite de edad. Por lo que hablamos hoy de que el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad. Aumentando con la edad. Entonces tenemos que hacernos todos los años igual la mamografía. Bien. Y después el complemento ideal siempre de la mamo, el par de la mamo, es la ecografía. Ajá. Y la ecografía se recomienda sobre todo... ¿Qué es esta? Es esta. Se recomienda en aquellas, sobre todo en aquellas mamas densas. Ahora ese es un término muy usado, el de mama densa. ¿Qué quiere decir mamas densas? Y la mama densa es aquella donde el tejido mamario ocupa un gran porcentaje en la mama, o sea, la glándula mamaria. La glándula mamaria está compuesta, la mama en sí, por dos partes. Una parte que es la grasa, sí, y otra parte que es la glándula mamaria, el tejido mamario en sí. Bien. Cuando ese tejido mamario es muy compacto, hay mucho tejido glandular, y no estamos hablando de tamaño de mama, eso no tiene nada que ver el tamaño con la cantidad de glándula. Cuando hay mucha glándula, es muy compacta, mucho tejido mamario, eso en la mama, a eso se le llama mama densa. Y vos haces una mamografía y esa mama, que el tejido es muy compacto, mucho tejido glandular, se ve blanca, muy blanca, y dificulta la lectura de la mamografía. Sí. Hay lesiones que no se ven, que pasan desapercibidas, y puede ocultar algún tipo de lesiones en la mama. Entonces, en ese tipo de mama siempre está recomendado hacer una ecografía. Bien. Porque hay lesiones que no la va a ver la mamo, pero sí la va a ver la ecografía. Entonces se complementan. Y también la ecografía mamaria es recomendada en aquellas mujeres jóvenes donde todavía no hacemos mamo, o sea, las menores de 35 años, o en ese interín entre 35 y 40 que se siga con ecografías. También en la mujer embarazada, porque existe cáncer de mama y embarazo. Sí. Entonces, en una mujer embarazada que tenga un tumor, un nódulo, hay que hacer una ecografía, hay que investigar. Perfecto. Y también en la mujer que está lactando. Bien. O sea que comenzamos con el autoexamen mamario, sí, más o menos a los 20 años, sí, haya o no haya antecedentes, uno tiene que hacerse la idea de que es algo que tiene que aprenderlo y hacerlo. Sí. Tenemos a la mamografía, que si no hay inconvenientes y no hay antecedentes, y no hay ningún síntoma ni nada, uno igual debería hacerlo 35 años. Esa es la primer mamo, sí, y después de los 40. Y la ecografía, sobre todo cuando... tenemos la mama densa o en las pacientes menores de 35. Perfecto. Bien. En las menores de 35. Bueno, doctora, estamos
en medio del programa, así que vamos a hacer un pequeño break y después veo que hay cosas muy interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué observar, ya vamos adelantándonos, hendidura, enrojecimiento, secreción, retracción, así que hacemos un pequeño paréntesis, vamos a volver en un par de minutos y vamos a, la doctora nos va a dar todas las otras recomendaciones que faltan, ¿no es cierto? Vamos a hablar seguramente de algo del tratamiento, vamos a hablar seguramente de las últimas recomendaciones que se están dando y sobre todo lo que se trabajó en este último mes y todo lo que hay que trabajar para adelante, ¿no es cierto? Porque el cáncer de mama, como bien lo dijo la doctora, la cantidad, la cifra que ella nos nombró hace un instante realmente infunde temor, ¿no? Y es el cáncer casi diríamos más frecuente y si vimos ese mapa, como decías, un privilegio que no le gusta a nadie, pero bueno, lamentablemente está. Así que bueno, estamos con la doctora Laura Ruiz Díaz, ella es especialista en mastología, se encarga de detectar, de tratar, de recomendar todo lo que sea sobre enfermedades de la mama, ¿no es cierto? Así que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedarán después para exprimir al mango, ¿no es cierto? Y tratar de sacarle todo el provecho que siempre hacemos cuando vienen nuestros especialistas a visitarnos. Así que un par de minutos y volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos hablando de cáncer de mama, algo que se habló mucho durante el mes de octubre y esto sería un poco cerrando todo esto que se hace todos los años, ¿no es cierto? Nos acompaña la doctora Laura Ruiz Díaz, como les decía, ella está en Daneva, está en el Sanatorio Borati, también trabaja en el Instituto de Previsión Social y una persona con quien se puede hablar, quien tiene mucha llegada a la gente, ella, así como ustedes la ven acá, ella es en su consultorio, les explica detenidamente cómo hacer los controles, qué cosas tener en cuenta. Y recién estábamos hablando de lo importante, ¿no es cierto?, que son los controles, de lo importante de las cosas que uno tiene que ir buscando, de lo importante que es llegar a tiempo, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, para no tener que llegar a lo que se hacía unos años atrás, que era directamente una mastectomía radical, que era sacar prácticamente toda la mama, ¿no es cierto? Hoy me decía la doctora que prácticamente las cirugías son muy conservadoras y estamos prácticamente en un nivel muy bajo de resecciones totales, ¿no es cierto? Sí, es así. Bien. La idea es siempre llegar, como hablamos durante todo el tramo anterior del programa, llegar a un diagnóstico precoz. Bien. El objetivo del diagnóstico precoz es hacer una cirugía conservadora, conservar la glándula mamaria que tiene un impacto muy fuerte en la mujer, tiene una mujer que hay que decirle, dar la noticia que hay que mastectomizar, es un shock, es una alteración de la imagen corporal y repercute en la parte psicológica de la mujer, Bien. ya que se altera su imagen corporal. Sí. Entonces tenemos que estar atentos, como dijimos, que la primera etapa del control o de lo que nos corresponde a nosotros como pacientes, qué podemos hacer nosotros como personas, como pacientes, para modificar esa parte que hablamos al principio de esa historia natural de la enfermedad, es conocernos. Exacto. Cuidarnos, priorizarnos, no dejar para lo último nuestra salud. Seguro. Y siempre lo importante es la educación, y esto hablo a las chicas jóvenes que nos están viendo, a las mamás que tienen sus hijas jóvenes, que la idea es inculcar desde muy jóvenes este hábito, porque es un hábito,
el de cuidarse. Entonces, que las chicas se conozcan, porque es mucho más fácil crecer con esta mentalidad de autocuidado, de priorizarnos. Entonces, cuando lleguen esa etapa de los 40, que vamos a tener que hacernos toda la mamografía todos los años, ya va a salir solo. Sí. Porque seguro. ya crecimos con esa mentalidad de que tenemos que priorizar nuestra salud y no dejar para lo último, cuando estamos enfermos, irnos al médico. Esa Exacto. idea de la medicina preventiva es la que tenemos que instaurar en la sociedad, Sí. de manera de que llegar antes. Y ahí están todos los signos y síntomas que debemos observar en nuestras mamas, qué cambios, Los cambios. los exactamente. cambios que se pueden dar, que la mama esté más dura, de que esté enrojecida, saber que si el pezón siempre, nuestro pezón estuvo para afuera siempre, porque hay mujeres que constitucionalmente lo tienen retraído, Sí. nacieron así, Sí. o que después de la lactancia ocurrió algo y que se retrajo, pero siempre fue así, de manera que cuando van a la consulta y yo las examino y le pregunto, ¿el pezón siempre fue así? Sí, siempre fue así, doctora, listo, nos quedamos tranquilas. Ahora, si estuvo hacia afuera y luego se fue hacia adentro, es otra cosa. Ahí ya es una alarma que está ahí, la retracción, del pezón. También, o sea, que haya un aumento de la circulación, que veamos más circulación en la zona, la famosa piel de naranja, que es, o sea, si nosotros notamos que la piel de nuestras mamas siempre fue lisita, Sí. y de golpe notamos que tiene todo como unos puntitos que van como cuando miramos la naranja, vieron que tiene unos puntitos, Sí. esa es la piel de naranja, como dice el nombre, eso ya tiene que motivar una consulta. Bien. Que haya una zona que esté endurecida, roja, que se retraiga la piel en una parte de la mama. Cuando estamos haciendo el autoexamen, levantamos el brazo y ahí generalmente se pone de manifiesto. Cuando levantamos los brazos, o a veces si levantamos así, tenemos que prestar atención a la piel, porque hay casos en los cuales vos mirás así, si la mujer está con los brazos hacia abajo, no pasa nada, pero levanta los brazos y puede haber como... Ahí se nota. Se nota como una retracción, como un hoyuelo. Eso también es una alarma, Bien. si no estaba antes. Si nosotros nos conocemos y pasa esto, ya nos damos cuenta que es un signo, mejor dicho, que tiene que motivar una consulta. También si hay una úlcera, si hay una lesión en el pezón, que muchas veces asociamos con que es una alergia, y quedamos con esa alergia y nosotros en la casa ponemos crema y no consultamos, no. Tenemos que consultar cualquier lesión en el pezón o en la areola. Bien. Que no estaba, obviamente. Bueno, y la secreción por pezón. Generalmente la secreción que más nos debe alarmar es la secreción, la salida de sangre por el pezón. También puede ser que una secreción serosa también. O sea, yo considero que todo tipo de secreción fuera de la lactancia, que la mujer no esté dando, que no esté lactando, tiene que motivar una consulta. Sí. Posiblemente no sea nada si no se trata de sangre, pero tiene que motivar una consulta y que sea el especialista el que determine que esa secreción es algo fisiológico a través del examen físico, de los exámenes complementarios que necesite hacer, o sea, mamo, eco o algún otro estudio que determine que eso sea normal. Bien. Y bueno, ¿qué puedo hacer por mí y por los demás? Esa es una frase que siempre lo repito, porque nosotros desde nuestro lugar, o las personas que nos están viendo pueden pensar, ¿y yo qué hago si no puedo dar una charla, no puedo hablar? No? Y lo que podemos hacer por los demás es muchas veces lo que mencioné recién, educar. Bien. Transmitir. Siempre hay alguien a quien podemos comentar esto, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos,
comentar, replicar lo que aprendimos, lo que observamos. Creo que eso es muy importante, no quedarnos con esa información. Creo que es nuestro deber comunicar a las otras personas. Y eso es lo que nos tiene que llevar a reflexionar si realmente estamos haciendo lo correcto en el sentido de nuestro estilo de vida, de nuestros cuidados, de la mamo, de la eco, de consultar al especialista. Lo ideal es siempre una vez al año concurrir a nuestro ginecólogo de cabecera, hacer nuestro chequeo de, por ejemplo, el Papá Nicolau, sí, la colposcopía, y ahí ya nos va a hacer un examen mamario nuestro ginecólogo, hacer el examen que corresponda, o si necesitamos otro estudio también de acuerdo muchas veces a esos antecedentes hereditarios que hablamos al principio, motivan la derivación a otro especialista, por ejemplo un mastólogo, porque en esos casos hay que instituir otros tipos de control y otro seguimiento de pacientes de alto riesgo. Ya no son pacientes que vamos a hacer solamente una mamo y una eco, sino tenemos que hacer otros tipos de estudios. Y de acuerdo a si detectamos algún tipo de nódulo o un tumor, que llegamos al diagnóstico que se trata de un cáncer de mama, que el diagnóstico lo hacemos en principio con los exámenes complementarios como la mamo y ecografía, que va a determinar o va a detectar esa lesión. Se hace una biopsia, generalmente previo a cualquier procedimiento quirúrgico, que la biopsia es ambulatoria, no tiene riesgo, existen muchos tabúes con eso. Y ahí determinamos de que se trata de un cáncer de mama, y ahí vamos a hacer un enfoque quirúrgico en el caso que lo amerite, de acuerdo a todos los estudios que le hacemos a la paciente, a la tomografía si necesita, a un centellograma óseo. Si está todo bien, vamos a determinar que esta paciente tiene que realizarse un procedimiento quirúrgico, y tenemos dos grandes grupos de procedimientos quirúrgicos. Aquellos que preservan la mama, como hablamos al principio. Sí. Si ven en la placa, la mama está dividida en 4 segmentos. Cada segmento se llama cuadrante, cada cuadradito. De acuerdo a donde se encuentre el tumor, vamos a resecar, a sacar ese cuadrito, y eso se llama cuadrantectomía. Se saca solamente el cuadrante donde está el tumor. Sí. Eso es cuadrantectomía. Bien. Y también se saca, siempre se investiga la axila. La axila, por los ganglios. Por los ganglios, porque los ganglios es el primer lugar donde va esa célula que estuvo en la mama. El primer sitio donde va esa celulita fuera de la mama es en la axila. Con lo cual nosotros tenemos que detectar a esa célula si es que fue a la axila y extirpar ese ganglio que esté enfermo. Entonces siempre, por más que saquemos solo el cuadrante y que mediante el examen físico nosotros palpamos la axila y corroboramos de que no hay ningún ganglio agrandado en la axila, igual hay que investigar, igual hay que sacar un ganglecito, estudiarlo en el acto quirúrgico, y eso se denomina ganglio centinela. Exacto. Hoy en día se saca solo ese ganglio, si es que no es palpable nada, se saca ese ganglio y el patólogo lo va a observar en el quirófano y lo va a estudiar. En el momento. En el momento. Si ese ganglio está sano, ya no sacamos nada de la axila. Bien. Si el patólogo determinó en el acto quirúrgico, en el quirófano, de que ese ganglio estaba enfermo, ahí sí sacamos más ganglios. Bien. Y después está la otra parte, que es la anterior, es la mastectomía. Que la mastectomía es aquellos casos donde tenemos que extirpar toda la mama. Es esta. Es esa. Sí. Esta es la de la derecha. Sí. De los Ahí que se están saca mirando. prácticamente toda la... Se saca toda la mama. Sí. Y se extirpa generalmente los ganglios de la axila, que si vamos a hacer una mastectomía, en la mayoría de los casos hay ganglios afectados. Hay excepciones. Sí. Que no tiene ganglio de axila y tiene un tumor grande en la mama,
o en una localización en la cual no podemos preservar la mama, entonces tenemos que extirpar toda la mama y eso se llama mastectomía. Hoy en día se puede ofrecer a esa paciente que va a ser mastectomizada un procedimiento que se llama oncoplástico, que es un procedimiento reconstructivo, sí, en el cual se extirpa la mama y en el mismo acto quirúrgico se agrega una prótesis, se reconstruye la mama. Ahí interviene el cirujano plástico. Ese es el equipo oncoplástico, o sea, es el equipo de reconstrucción mamaria donde interviene el cirujano plástico. Los mastólogos actuamos en la primera etapa en la cual resecamos todo, la mama en sí y los ganglios en los casos que lo necesite, y después ingresa el equipo de cirugía plástica y ahí va a reconstruir la mama. Bien. En este tipo de cirugías se preserva la piel, respetamos toda la piel de la mama, de manera que después se pueda colocar la prótesis. Perfecto. Y en algunas circunstancias también se respeta la areola y el pezón. Bien. Esos serían los dos procedimientos que actualmente se realizan. Y bueno, después de esta parte quirúrgica también tenemos que ver todo lo que afecta en una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama. Seguro. Que no solo va a afectar el cuerpo, sino la mente de esa mujer, y no solo de ella, sino de su entorno, sí, de su familia, porque una mujer que enferma no solamente va a estar enferma ella, sino todo lo que rodea a esa mujer. Totalmente. Entonces va a ocurrir un cambio en su vida cotidiana, en su trabajo, en su familia. Esto va a motivar de que esta mujer tenga que tener un apoyo psicológico, para lo cual ahí interviene la parte de la psico-oncología, que es una rama de la psicología que está abocada a la paciente oncológica, al paciente oncológico en sí, donde va a apoyar a esta paciente y a su entorno para que la paciente llegue a realizar todo el tratamiento, a adherirse al tratamiento. Sí. Y siempre hablo de mitos y verdades porque existen muchos mitos que dan vuelta, como por ejemplo en el caso que hablamos hoy de las biopsias. Muchas veces en el consultorio me dicen, cuando le digo tenemos que hacer una biopsia para llegar a un diagnóstico, y ahí surge ese mito y ese miedo, y eso es lo que siempre trato de contar a la paciente, de que esto no es así, de que en el caso de que necesite una biopsia, el hecho de punzar un tumor no va a ocasionar nada. Sí. Es un procedimiento ambulatorio, la paciente se hace en unos minutos y después se va a la casa. Y el hecho de que se punce un tumor, si ese tumor fuera benigno, el hecho de punzarlo no es que lo va a transformar en algo maligno. Eso es un mito. Eso es algo que cuesta, sí. Cuesta mucho. Lo van a despertar. Que lo van a despertar, es eso lo que me dicen. Y también otra circunstancia es que en el caso de que sea algo maligno, si lo punzamos, no va a diseminarse por todo el cuerpo. O sea, no es así la forma de que va a producirse metástasis, es de otra manera, pero no tiene nada que ver con la punción. O sea que esas pacientes que tienen que ser punzadas, biopsiadas, lo hagan con absoluta tranquilidad, porque esto no va a causar absolutamente nada. Bueno, con lo que respecta, para repasar la prevención secundaria, ahí hablamos de nuevo con respecto a la mamografía, a la ecografía mamaria, que eso nos tiene que quedar muy claro, que la prevención secundaria es lo básico del cáncer de mama. ¿Qué significa prevención secundaria? Detección precoz. Claro. Exacto. Que lo detectemos en una etapa en la cual nos permita tratar de hacer la cirugía conservadora. ¿Por qué siempre hablo de la importancia de realizarse los controles y del llamado a la acción, que es ir a hacer, tener la información, pero hacerlo?
Porque el 90 al 95% de los casos de cáncer de mama se cura. Tiene una tasa muy elevada. Entonces, eso está en nuestras manos, ingresar a ese porcentaje de pacientes que puede curarse, que puede salvar su vida, pero si hacemos una detección precoz. Bien. Y eso nos compete a nosotros como médicos y también al paciente, de que tenga la responsabilidad, el conocimiento que tiene que hacerse los controles, que tiene que cuidarse. Sí. Es un 50 y un 50. Un 50 y 50, exactamente. Sí, yo creo que eso es importante saber, sobre todo en esta enfermedad. No en todos los cánceres ocurre, pero en cáncer de mama sí. Y trabajar mucho con esto, ¿no? Con concientizar para salvar vidas. Exactamente. Esa es la idea, el trabajo en equipo y multiplicar, actuar todos como agentes multiplicadores, porque creo que en nuestras casas sí nos damos vuelta y si damos este mensaje a nuestros hijos, a nuestra familia, si tenemos un hombre en la casa y sabía que los hombres pueden tener cáncer de mama, yo creo que la educación es la base. Seguro. Porque seguro. Ante una persona que no sabía que podía tener cáncer de mama, en el caso de los hombres, que me ha ocurrido en el consultorio, y no sabe, no va a ir a la consulta, pero si sabe, si tiene esa información y ocurre un síntoma, un signo, sabe, y que tiene que ir directamente a un mastólogo también. Claro. No es que tiene que ir al clínico, después al urólogo, después no. Va a mastología directamente. Sí. O sea, ese yo creo que es la base para salvar más vidas, concientizar e involucrarnos todos. Bien, perfecto. Creo que... Bueno, sí, siempre hay algunas cositas que seguramente vamos... Bueno, siempre va a quedar algo, ¿no? Exactamente, pero... no, muy interesante. Obviamente que la doctora hizo un recorrido desde lo más básico, ¿no es cierto? Pasamos por cómo hacer el diagnóstico, los estudios, el tratamiento, y yo creo que la parte más importante que siempre dejamos para lo último es la de recomendaciones, de prevención, y eso creo que ha quedado muy claro, ¿no es cierto? Con eso yo creo que el objetivo de nuestro programa de hoy está más que cumplido. Y sí, hay un par de inquietudes que siempre surgen, doctora. Sí. Acá hay una señora que me pregunta, por ejemplo, dice, yo tuve cáncer de mama a los 22 años. Me realizaron una cuadrantectomía. Tengo 27 años y estoy comenzando mi primer embarazo. Quiero saber si voy a tener algún problema para dar de mamar a mi futuro bebé. Y si se hizo una cuadrantectomía, en teoría de la mama sana, ningún problema. Ningún problema. Y de la mama que fue operada, sí. Hay que ver cuánta resección de conductos le hicieron. Ajá. En base a eso, evaluar. Pero el que no se afectó, no, esa no. Va a poder mamar tranquilamente. Tranquilamente. Perfecto. Y sabemos que a veces con un pecho alcanza. Sí, ahí dice el pediatra que sabe más. Sí. Buenas noches, doctora y doctor. Les comento, yo tuve cáncer de útero y me operé ya hace 20 años. Sigo haciendo los chequeos anuales, gracias a Dios me salen bien. Por eso le animo a las personas que tienen estas enfermedades crónicas que sean conscientes y se hagan los chequeos anuales por más que salgan bien. Soy María de Posadas, me hice quimioterapia también. Lo que sí tenemos que ponernos nuestro ánimo y no bajar los brazos, pero es así, tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, saludos a la doctora Laura Ruiz Díaz, excelente profesional, fue operado con éxitos por ella. Soy Julio Esquivel. Sí, un paciente. Un varón. Sí, un varón. Justamente hablábamos de esto, ¿no? Qué mensaje, ¿no? Sí. Qué mensaje. Sí, Julio. Julio fue un paciente tuyo. Querido paciente, sí. Excelente, concurra a los controles. Te saludo, Julio. Un placer realmente se haya comunicado, sí, ¿no? Y que mande este mensaje para que vean que realmente los hombres podemos tener cáncer de mama. Exactamente, eso es justamente el mensaje. Y siempre hablábamos con Julio, Julio me decía, yo no sabía que se podía dar esto, y Julio está en control, en perfecto estado, un excelente paciente, sigue viniendo a los controles. Así que gracias, Julio, por tu testimonio, porque
sirve mucho de lo que hablamos anteriormente y ese mensaje que queremos dar que después que se hace el tratamiento están súper bien. Perfecto. Bueno, doctora, muy bien. Hemos tenido un programa excelente. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, y que sigamos trabajando en esto que puso mucho énfasis la doctora, ¿no es cierto?, en concientizar, en trabajar juntos, en equipo, el médico, el paciente, la familia, la sociedad en general, ¿no es cierto? Ese es el objetivo un poco de todo lo que sea prevención. Bueno, hoy hablamos del cáncer de mama. El martes que viene nos veremos seguramente con otro tema de interés para ustedes, por sus bebés, por sus niños, por los adultos mayores también, porque como ven tocamos esto que nació como un programa exclusivamente de pediatría, se fue complejizando un poquito y hablamos de todo un poco, pero siempre con seriedad, con respeto y con un lenguaje claro que se pueda entender, ¿no es cierto?, no tan científico como para que el mensaje llegue, evidentemente llega, ¿no es cierto? Así que bueno, a la doctora, agradecerte nuevamente, doctora. Gracias. Un placer tenerte en el programa. Seguramente, bueno, si nos dan lugar, seguiremos haciendo programas y seguramente nos volveremos y veremos a ver qué cosa nueva hay sobre el cáncer de mama. A ustedes les agradezco muchísimo por el aguante de todos los martes. Recuerden que el programa lo pueden volver a ver el sábado próximo a las 13 horas. Y nosotros nos despedimos, nos vemos el martes que viene con un tema de interés general, como les decía, por el bienestar, por la salud de nuestros queridos niños misioneros. Así que Dios quiera, una buena semana y nos vemos el martes próximo. Y muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, muy amable.